Buenas, nosotros vamos a presentar tumores del sistema nervioso central. Nuestro grupo está conformado por Diego Barrera, en mi persona Diana Bermúdez, Silvia Cañizares y Víctor Botero. Para hablar sobre los tumores del sistema nervioso central, vamos a hablar sobre unas consideraciones generales, comenzando con la epidemiología. Sobre la epidemiología, hay que tener en cuenta que los tumores intracraneales más frecuentes en el adulto son las metástasis, siendo estos los tumores secundarios más frecuentes, ya que no son creados por las propias células del cerebro, sino que los tumores cerebrales primarios más frecuentes son los gliomas. Entre estos, el glioblastoma multiforme es el tumor primario principal entre los mayores de 20 años. También hay que tener en cuenta que las neoplasias intracraneales son, después de las leucemias, el proceso maligno más frecuente en los niños. Eh, y vamos a tener en cuenta también que estos se van a dividir dependiendo de la localización, de la edad y prácticamente eso, como de las características. Entonces vamos a hablar un poco sobre eso. En los infantes, el tumor más frecuente son los tumores hematológicos, como ya les ven. Y entre esos vamos a tener, dependiendo de la localización, unos tumores que son mucho más frecuentes que otros. Por ejemplo, un tumor del sistema nervioso infratentorial más común es el astrocinoma pilocítico, mientras que en los menores de 5 años el más común es el medulloblastoma, y este mismo medulloblastoma va a ser el tumor del sistema nervioso central maligno más frecuente. Y por otra parte, el tumor del sistema nervioso central supratentorial más común es el craneofaringioma, ¿cierto? Entonces, vamos a tener también que entre los adultos los tumores más frecuentes primarios son el glioblastoma, como ya les venía diciendo, pero el infratemporal más común es el metastásico. Ese siendo pues el secundario, pero el primario infratemporal más común es el neurinoma acústico. Al igual que en los tumores del ángulo pontocerebeloso, el neurinoma acústico es el más común. Y el tumor primario cerebroso más común es el mangioblastoma y el tumor benigno es el meningioma. Vamos a tener en cuenta también que en los adultos los tumores cerebrales en su mayoría son supratentoriales, el 80% alrededor más o menos van a ser supratentoriales, mientras que en los niños hay una distribución más o menos homogénea entre el compartimento supratentorial y el infratentorial, aunque hay que tener en cuenta que en los niños menores de 2 años es más común encontrar los supratentoriales. Bueno, antes un poco de hablar sobre la clínica, vamos a hablar sobre que el tumor, pues que estos tumores infratentoriales comunes, había como un conflicto porque se decía que era entre el neurinoma acústico, como yo les dije que era, y el hemangioblastoma. Pero entonces, ¿qué pasa? Que se toma en cuenta que además del cerebelo y el tronco del encéfalo, van a tener en cuenta también otras regiones específicas como el ángulo pontocerebeloso, y por eso el más común es el neurinoma acústico. Pero otros autores sí hablan sobre que el más común en los infratentoriales del adulto es el hemangioblastoma. Bueno, para hablar un poco sobre la clínica, hay que tener en cuenta que los tumores cerebrales pueden producir síntomas y signos por la invasión local del cerebro o por la compresión, perdón, por la compresión de las estructuras adyacentes o por el aumento de la presión intracraneal. Y estos síntomas pueden ser generalizados o focales. Entonces vamos a tener que, por ejemplo, los síntomas generalizados usualmente son por un aumento de la PIC y por convulsiones. Y los aumentos de la PIC se pueden deber a un edema cerebral vasogénico producido pues, por una alteración en la barrera hematoencefálica y por un aumento en la permeabilidad de la misma. También puede ser por una obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo o por una obstrucción del flujo venoso. Y estos síntomas que están asociados al aumento de la PIC son cefalea, náuseas, emesis, fatiga, alteraciones en el equilibrio, visión borrosa o diplopía. También vamos a ver que pues, un aumento relativamente agudo de la PIC puede conducir a unas causas pues puede llevar como a que me aparezcan esos mismos síntomas de una manera más rápida, además de un cambio en el estado de la conciencia del paciente. También pues, que un aumento de la PIC puede conducir a la triada clásica de la cefalea, náuseas y papiledema. Y pues lo más común entre esta triada es la cefalea, y vamos a hablar un poquito más como sobre los síntomas clásicos pues, de
de estos tumores. Entre los más comunes tenemos la cefalea, que la cefalea tiene, pues es uno de los síntomas más frecuentes, aproximadamente en un 50% de los pacientes. Es mucho más intensa en la mañana, puede despertar al paciente, pero a lo largo que pasa el día puede ir disminuyendo. La cefalea además puede estar pues, asociada a síntomas de hipertensión intracraneal o una focalidad neurológica. Y además puede empeorar con el movimiento, con la posición como por ejemplo al inclinarse, o además con maniobras que aumenten la presión intratorácica, como por ejemplo la maniobra de Valsalva. También vamos a tener lo que es la focalidad neurológica, que me va a depender más que todo es como de la localización que del tumor. Las convulsiones hay que tener en cuenta que ocurren aproximadamente en un 30% de los pacientes, que son más frecuentes cuando el tumor es cortical y es de crecimiento lento. Y es mucho más común encontrarlos en pacientes con tumor como un oligoendoglioma, gangliositoma o metástasis. Y vamos a tener también la hidrocefalia, que pues usualmente debuta en el medulloblastoma. Vamos a tener también el examen físico. El examen físico hay que hacérselo a todos los pacientes que tengan sospecha de un tumor intracraneal. Deben someterse a un examen físico y neurológico para evaluar como los déficits neurológicos y para poder como evaluar el tratamiento, si necesita cirugía o si necesita corticosteroides. El examen de los campos visuales, la retina y particularmente de los discos ópticos se debe realizar en los pacientes con sospecha de aumento de la PIC, como lo que les venía diciendo ahorita, y en aquellos con tumores que invaden pues como la vía óptica. Vamos a observar, por ejemplo, aquí, cuando se le hace el examen pues para observar si tiene papiledema o no, y aquí vamos a ver pues que esas son varios grados de papiledema, usualmente llegan a ser manifestar papiledemas graves. Vamos a tener, por ejemplo, después del grado 0, que es cuando tiene el disco óptico normal, el B, que es grado 1, que tiene pues, un grado mínimo de edema, pues que hay como, pues, como un borramiento de los vasos. En el C vamos a observar de grado bajo, el grado 3, que es el D, es un edema ya un poco más moderado, el grado 4 pues ya es pues un edema más marcado, y el grado 5 ya es un gravedad de difusión. Hablando un poco sobre las neuroimágenes, que es que cuando se sospecha un tumor cerebral, lo siguiente que vamos a hacer inmediatamente es realizar pues como una evaluación para obtener imágenes. Usualmente primero se hace con una tomografía, o si no con una resonancia magnética, con una administración de medio de contraste intravenoso para definir la ubicación, el tamaño del tumor, los límites de la lesión y el edema asociado. Vamos a tener que la TAC sin contraste debe ser la primera imagen en realizarse, y además porque como ya lo sabíamos, es un examen que es mucho más fácil de conseguir, mucho más rápido. Este es como para identificar las complicaciones, descartar otras patologías, que no me vaya a salir pues que tenga otra patología y yo los hay que ver que tenga, pues si tiene una hemorragia aguda, y me va a permitir como una decisión rápida de lo que voy a hacer con este paciente. Posterior a eso, la resonancia magnética es preferible sobre la TAC, ya que proporciona pues como una mejor resolución y una guía mucho más precisa para una resección quirúrgica. La resonancia magnética va a utilizar secuencias potenciadas en T1 y T2, secuencias de recuperación de inversión atenuada por fluido, para facilitar la valoración del edema, ¿cierto? Que se va a ver una hiperintensidad en la sustancia blanca, e imágenes ponderadas en T1 para, pues como con contraste, para la mejor caracterización tumoral. Bueno, hay que tener en cuenta que la neuroimagina como un diagnóstico pues como concreto y eso, pero me va a guiar usualmente porque hay muchos tumores que tienen como características que te hacen pensar como en eso, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a ver, pues como que vamos a ver qué es lo siguiente que tenemos que hacer con este paciente. Además, hay que tener en cuenta
tenemos sospecha de que el paciente tiene una metástasis, por ejemplo, es un paciente adulto que llegó y uno dice como, bueno, pues en los adultos lo más común es una metástasis, entonces uno dice que hay que como buscar unos estudios como de extensión, ¿cierto? Como para buscar ese tumor primario. Lo más común que se haga es un TAC simple contra tomografía ósea, una mamografía, pues una necesidad superior, o sea, lo que necesitas, el examen o la imagen que necesites, dependiendo pues como de la sospecha clínica que tú tengas sobre ese paciente. Bueno, ahora sí, comenzando a hablar sobre las patologías, sobre los tumores, vamos a hablar sobre, primero que todo, sobre las metástasis cerebrales. Las metástasis son los tumores cerebrales más frecuentes en el adulto, como ya les venía diciendo, y son prácticamente de exclusión de los niños porque no es tan común, como ya lo vimos en la epidemiología, que se presenten ellos. Generalmente se localizan en un nivel cortical de los hemisferios cerebrales, el 80% de los tumores metastásicos se localizan en esta parte. Y se pueden observar también en los hemisferios cerebelosos, aunque no es tan común. Aún así, pues representan el tumor más frecuente en la fosa posterior en el adulto. El mayor porcentaje de las metástasis cerebrales es de origen pulmonar y hay un gran porcentaje que es de origen desconocido, es el 10% de estos tumores. Y el tumor que tiene tendencia, pues el que más tendencia tiene como metastatizar en el cerebro es el melanoma. Bueno, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, radiológicamente se puede observar en el TAC esto, que son lesiones como hipodensas, que la pared se realza como de forma importante tras la administración pues, del contraste intravenoso y se va a ver una captación en anillo o en dona. Habitualmente pues, están rodeadas de un edema profuso vasogénico digitiforme. Aquí podemos observar que pues, hay varias y múltiples metástasis en el cerebro y se puede observar como la forma digitiforme alrededor de lo mismo y cómo pues es que se caracteriza mucho y tiene como una forma redondeada que te hace pensar más que todo como en esa imagen de un anillo que estaba mencionando antes. Entonces, hay algunas metástasis que tienen como una especial tendencia a sangrar, como es el coriocarcinoma, el melanoma, el carcinoma de tiroides, la hipernefroma y carcinoma broncogénico, ¿cierto? También hay que pensar que la supervivencia media de estos pacientes con una metástasis cerebral tratada, a pesar pues, de que sea tratada, es de 6 meses. Bueno, vamos a ver pues el tratamiento te lo resumen bastante bien en un pequeño algoritmo. Entonces vamos a ver que cuando tiene el tumor primario no está controlado, lo que uno hace usualmente es que no lo trata o se le hace una radioterapia holocranial paliativa, ¿cierto? Mientras que si el tumor primario está controlado, vamos a ver si la metástasis es única o múltiple, como pues ahorita vemos que la imagen que mostré ahorita era una metástasis múltiple, entonces ahí vamos a tener como varias maneras de cómo manejarlo, ¿cierto? Si es única, podemos llevarlo a cirugía, pero si no hay cirugía, podemos hacerle una radiocirugía, que es una alternativa pues cuando las lesiones son menores a 3 centímetros o no son abordables pues de una manera quirúrgica. En ambos casos, igualmente, los tienes que complementar con radioterapia holocranial, ¿cierto? Y hay que ver si es múltiple, si es más de 3, vamos a llevarlo pues, a la radioterapia holocranial, pero si es igual o menor a 3, vamos a llevarlo a una cirugía o, en su defecto, a una radiocirugía. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre los gliomas. Bueno, los gliomas son neoplasias cerebrales que se originan de las células gliales. Las células gliales son ese sistema de soporte de las células neuronales como los axones que nos ayudan también en el funcionamiento del sistema nervioso.
Bueno, existen diferentes tipos de células gliales que pueden producir tumores como son los oligodendrocitos, los astrocitos y las células ependimarias. Bueno, los gliomas son los tumores primarios del sistema nervioso central más predominantes, especialmente el glioblastoma multiforme, que más adelante se los explicaré. Bueno, en esta tabla pueden ver la clasificación que realiza la Organización Mundial de la Salud de los tumores gliales. Bueno, esta los clasifica según el tipo de célula glial implicada. Bueno, acá podemos ver que los tumores astrocitarios a su vez también se clasifican en astrocitomas difusos y en astrocitomas localizados, y estos a su vez también se subdividen, por lo cual pues iremos a hablar de algunos de ellos. También están los tumores oligodendrogliales, los tumores ependimarios como el ependimoma, y también están los gliomas mixtos, que se originan a partir de oligodendrocitos y astrocitos. También en esta clasificación se encuentran los tumores gliales de origen incierto, como es el astroblastoma. Bueno, entonces vamos a empezar con los astrocitomas. Los astrocitomas son tejidos derivados de son tumores derivados de los astrocitos. Los astrocitos son los que forman el tejido conectivo del cerebro. Bueno, estos tumores constituyen el grupo más numeroso de tumores primarios del sistema nervioso central. Para el diagnóstico de los astrocitomas es muy importante la ayuda de histopatología, el cual el patólogo nos ayuda a identificar o a clasificar qué tanto o cómo se ven las células normales o anormales en el microscopio. Por esto, el sistema de la OMS clasifica a estos tumores en una escala grado 1 a grado 4 según su tipo histológico, siendo los tumores de grado 1 los tumores que tienen un crecimiento más limitado, mucho más lento y que mediante la extirpación quirúrgica se curan del todo, mientras que los tumores grado 2 a grado 4 tienen un crecimiento más hacia la malignidad, y la cirugía en estos tumores puede ser beneficiosa, pero no se curan del todo. Los astrocitomas también expresan la proteína gliofibrilar ácida. Listo, acá pueden ver pues una imagen de histopatología de los astrocitos. Bueno, entonces, como les dije anteriormente, los astrocitomas se clasifican en localizados y difusos. Los astrocitomas localizados son esos tumores que son circunscritos y se caracterizan porque tienen la mínima capacidad de diseminación hacia el tejido sano cerebral. Dentro de esta categoría se incluyen al astrocitoma pilocítico, también se conoce como astrocitoma pilocítico juvenil. Este tumor es más frecuente en los niños. Se considera como el tumor más benigno de los astrocitomas. Las fibras de Rosenthal constituyen un dato patológico característico de estos tumores, como lo pueden ver en la imagen. Y estos tumores se suelen localizar más frecuentemente en los hemisferios cerebelosos. En la resonancia magnética se muestra como una lesión quística con un nódulo captante en su interior. Bueno, estos astrocitomas tienen un buen pronóstico, es decir, con la extirpación quirúrgica los pacientes se curan del todo. Bueno, esta es otra imagen donde pueden ver un astrocitoma pilocítico. Listo, dentro de este grupo también se encuentra el astrocitoma gigantocelular subependimario.
Es definido, clasificado por la OMS como un tumor grado 1, es muy poco frecuente. Este astrocitoma suele asociarse al síndrome de esclerosis tuberosa o enfermedad de Bourneville, el cual es una enfermedad genética muy rara, pero se asocia con la presentación de tumores en el cerebro y también tumores en otros órganos. Y se localiza en la pared de los ventrículos laterales, como pueden ver en la imagen. Bueno, entonces, los astrocitomas difusos son tumores que infiltran el tejido sano cerebral y estos tienen la capacidad de diseminarse desde su localización inicial. Bueno, la OMS clasifica a estos tumores según las características histológicas, que son 4. Primero está la atipia nuclear, que es la alteración en la forma, el tamaño de los núcleos, la actividad mitótica, la proliferación y la necrosis. Bueno, dentro de los astrocitomas difusos se encuentra el astrocitoma de bajo grado o grado 2. Es denominado grado 2 porque, como pueden ver en la diapositiva, estos pacientes, estos tumores presentan solamente una característica histológica de las previamente mencionadas, que es la atipia nuclear. Este tumor se presenta en niños y jóvenes adultos. Son tumores que no captan el contraste y si lo hacen en forma débil. El tratamiento de los astrocitomas de bajo grado consiste en cirugía y radioterapia. Bueno, los astrocitomas difusos también se clasifican según el tipo histológico, en astrocitoma fibrilar, gemistocítico y protoplasmático. Bueno, el astrocitoma fibrilar se localiza más que todo en los hemisferios cerebrales, el gemistocítico en la corteza cerebral y, muy importante, el astrocitoma protoplasmático, porque es el que tiende a crecer hacia la malignidad. Bueno, entre este grupo también están los astrocitomas anaplásicos. Estos ya son tumores grado 3, son mucho más agresivos y, como pueden ver, además de la atipia nuclear en la histología, también van a presentar actividad mitótica. La incidencia máxima se sitúa en torno a los 40 años. Estos astrocitomas anaplásicos en la resonancia magnética no suelen captar contraste. Y el tratamiento consiste en resección quirúrgica, radioterapia y quimioterapia, ya sea sistémica como la temozolomida o local como la carmustina. Estos pacientes tienen una mediana de supervivencia alrededor de los 5 a 10 años. Bueno, dentro de este grupo también se incluye el glioblastoma multiforme. Como lo dije anteriormente, este es el más frecuente de todos los tumores primarios en adultos. Bueno, se caracterizan por ser muy vascularizados, es decir, tienen la presencia de muchos vasos, lo que les permite alimentarse y crecer. Además de esto, también en la histología se ven las células presencia de necrosis. Y otra característica muy importante es que tienen la capacidad de infiltrar el tejido sano cerebral. Bueno, el diagnóstico también se realiza con la resonancia magnética, en lo cual se puede evidenciar realce en anillo con el contraste, como pueden ver en la imagen. Bueno, entonces, como importante, este astrocitoma presenta
las 4 características histológicas, es decir, atipia, actividad mitótica, proliferación y necrosis. Bueno, desafortunadamente es el más frecuente en adultos, que se presenta más o menos alrededor de los 53 años, pero es el de peor pronóstico. La mediana de supervivencia es de 1 año. El tratamiento consiste en cirugía, radioterapia y quimioterapia. La quimioterapia es muy similar a la que les mencioné a los astrocitomas anaplásicos. Muchas veces cuando se diagnostica estos tumores, especialmente en los ancianos, se hace abstención terapéutica, porque muchas veces esto lo que hace es que genera secuelas cuando ya hay compromiso en áreas elocuentes. Bueno, entonces acá pueden ver a la histología el glioblastoma multiforme, que como pueden ver hay mucha proliferación. Bueno, dentro de los gliomas también se encuentra el oligodendroglioma. Como su nombre lo dice, se derivan de los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos, además de generar ese sistema de soporte, también aportan a la vaina de mielina. Estos corresponden al menos del 10% de todos los gliomas. Su característica microscópica es la presencia de células redondas que contienen núcleos hipercromáticos y citoplasma claro. Es lo que se conoce como el patrón en huevo frito. Bueno, este patrón es muy característico de los oligodendrogliomas. Algo muy importante es que estos pacientes debutan clínicamente con convulsiones. Entonces, se conoce como el tumor primario epileptógeno. Bueno, el diagnóstico se confirma pues con histología, pero también se realiza la resonancia magnética. Bueno, como pueden ver en la imagen, ese es un caso de un paciente en el cual debutó clínicamente con convulsiones tónico-clónicas generalizadas y le realizaron la resonancia magnética. Entonces, en la figura A ven una imagen axial en la que se ve una masa expansiva en la región frontal derecha. Y en la figura B también es una imagen axial, pero ya luego del contraste pueden ver de que el tumor no se puede ver muy bien. El tratamiento de elección en los oligodendrogliomas es la resección quirúrgica asociada a quimioterapia con procarbazina, lomustina y vincristina. Bueno, y el ependimoma son tumores que se originan de las células ependimarias. Estos tumores son benignos. Afecta generalmente a los niños. Representan alrededor de un 5 a 6% de los gliomas. Los ependimomas también pueden afectar a los adultos, pero más que todo su localización es en la columna, específicamente en la columna cervical, pero ya estos son de mejor pronóstico. Estos ependimomas suelen crecer típicamente en el suelo del cuarto ventrículo. Y también hay una variante que es el ependimoma espinal con variante mixopapilar, y es cuando estos tumores se encuentran localizados en el filum terminal. Bueno, otra característica a la histología son las formaciones en rosetas. Puede ser diagnóstico, pero no siempre aparecen en los tumores. Y el tratamiento de este consiste en cirugía asociado a radioterapia. Bueno, es muy importante también de que además que se realice la resonancia magnética, se realice la resonancia magnética en la columna, ya que pueden tener invasión
en el líquido cefalorraquídeo. Muy bien, ya continuando con lo que me toca a mí sería tumores neuroectodérmicos primitivos, con la sigla PNET. Vamos a encontrar que los PNET se van a diferenciar en dos tipos, supra e infratentoriales, y que los infratentoriales vamos a llamar neuroblastomas, o si lo vamos a encontrar en la literatura, entonces, que va a ser el tema que vamos a ahondar el día de hoy. Muy bien, entonces tenemos que los neuroblastomas son tumores encefálicos malignos, que hacen mucho más frecuentes en niños, pero principalmente en niños menores de 5 años, y además que es la, como decía Diana, la neoplasia intracraneal maligna más frecuente de los niños. Además es importante también tener en cuenta que la ubicación va a ser principalmente en el cerebelo, pero que vamos a tener diseminación, vamos a tener estos meduloblastomas en cualquier parte de la médula o también a nivel cerebral. Entonces es importante también tener en cuenta eso. Además de que, como nos contaba Silvia, hay que tener en cuenta un diagnóstico diferencial, y es que están situados en lugares muy parecidos que los ependimomas. Entonces, para tener en cuenta, para nosotros conocer eh, dónde va a estar ubicado, va a ser en el techo del cuarto ventrículo. En cambio, el ependimoma vamos a encontrar de que está en el piso del cuarto ventrículo. ¿Listo? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta en cuanto al diagnóstico diferencial de este tipo de tumores a nivel de imágenes, ¿cierto? Vamos a continuar como sería con la histología. Entonces vamos a tener que, típicamente, vamos a conocer las recetas de Homer Wright, que va a ser como una comunidad de células que van a estar rodeando como una loematitis extracelular rosadita que ustedes van a ver ahí, que se logra denotar bastante. Entonces, es importante tener en cuenta, y lo que hay que preguntarnos aquí es si es realmente patrón mnemónico encontrar esas rosetas, pero con lo cual vemos que realmente no. ¿Por qué? Porque esas rosetas vamos a encontrarlas realmente en otros tumores embriológicos que tenemos en el cerebro, y además el no tenerla no me descarta el tener un neuroblastoma. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? El día de hoy está como un caso clínico o para conocer acá, que sería, por ejemplo, un niño de 17 meses que tenía paredes progresivas, que consultó al servicio y que pues, al realizarle una resonancia encontraron que tenía unas masas a nivel de la médula, aquí lo vamos a ver muy bien en la T1 y la T2, en la de contraste se nota un poquito más el tumor. Entonces, que al hacer la histología, lo que encontramos realmente era este patrón aquí histológico. Acá no encontramos las retos de Homer Wright. Entonces realmente eso nos habla de que al realizar el inmunohistoquímica se dieron cuenta que realmente era un neuroblastoma. Entonces eso nos habla de que no es una razón sine qua non el simplemente tener esta roseta de Homer Wright. ¿Listo? ¿Qué puedo yo encontrar en la clínica de estos pacientes? Entonces me pueden debutar con una hipertensión endocraniana. ¿Por qué se da? Por ese efecto de masa del tumor que más una hidrocefalia obstructiva y hace que me la hipertensión endocraniana por aumento de la presión intracraneal. Además, por el propio efecto de masa produce una disfunción cerebelosa que mis pacientes van a estar con ¿qué? Con ataxia, con problemas de la coordinación, ¿cierto? Con ese tipo de cosas que vamos a encontrar en esos pacientes que puede tener. Además, ayuda a realizar las imágenes. Importante es hacer resonancia, que es como la que nos contaba Silvia, que nos va a dar un mejor manejo como tal de quirúrgico luego de estos pacientes. Y que vamos a encontrar, por ejemplo, es un tumor muy sólido, probablemente frecuentemente más en la fosa posterior, como les contaba, y además una lesión que capta muy bien el contraste. Entonces vamos a encontrar que va a ser muy homogénea. Y principalmente, ¿dónde la vamos a encontrar? En el vértice celular, en la línea media más o menos, en el techo del cuarto ventrículo. Y importante tener en cuenta que en los adultos es mucho más frecuente encontrarlo a nivel hemisférico, no como hablamos de los niños, que sería a nivel de cerebelo. ¿Listo? Aquí vamos a encontrar un ejemplo. Aquí podemos lograr notar muy bien el medulloblastoma, y acá una diseminación que tuvo este medulloblastoma a nivel espinal. ¿Listo? Entonces hay que tenerlo muy bien en cuenta eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? Lo primero es cirugía, importante, hay que extraerle ese tumor, y hay que acompañarlo de radioterapia craneoespinal o de quimioterapia. Ya solo tomar la decisión como tal postquirúrgico, ya se decidirá cuál de las dos, pero se habla que para que haya un éxito con el tema de este tumor hay que realizarle esas coayudantes después de la cirugía. Aquí tengo otro ejemplo. Este fue un paciente de 40 años que tenía vómitos, cefaleas, hipoacusia, y se encontró además que tenía hacerle la resonancia, un tumor en todo ese ángulo pontocerebeloso.
y vemos que está muy bien demarcado acá. A ese paciente se le hizo luego una cirugía, se le extrajo y se le logró denotar que era un medulloblastoma, lo vemos acá. Se le hizo una cirugía de una cranectomía suboccipital izquierda, el paciente ya siguió luego con quimioterapéuticos, y además se le hizo una resonancia de control a nivel de la columna cervical para descartar diseminaciones. Entonces, vemos que realmente la cirugía genera unas opciones muy positivas para estos pacientes y que diseminan al siguiente, luego terminan haciendo con quimioterapéuticos. ¿Listo? Vamos a hablar de meningiomas entonces. Los meningiomas es un tumor intracraneal primario, es el segundo en frecuencia en estos tumores intracraneales primarios, pero es el más frecuente en esos tumores intracraneales primarios hexaparenquimatosos. Además, son mucho más frecuentes en la quinta, la sexta década de la vida, y que hay una razón de contraste, y es que si son en la infancia y están asociados a neurofibromatosis, probablemente sean lesiones múltiples. Entonces vamos a encontrar que yo tengo esta patología y además es una neurofibromatosis tipo 2, probablemente va a tener lesiones múltiples. ¿Listo? Y lo más frecuente es que sea en niños. ¿Qué van a encontrar yo en estos pacientes? Entonces, lo primero es que esta va a ser la aracnoides y la leptomeninge. Esos tumores van a ser específicamente de este tipo de células. Entonces vamos a encontrar lo más frecuente, la convexidad cerebral, pero realmente se pueden encontrar tumores de este tipo en cualquier parte donde haya células aracnoideas. ¿Listo? Entonces, importante eso. Y además, tienen una tendencia muy importante a calcificarse. Luego lo vamos a ver bien en las imágenes. Y para hacer el diagnóstico de la inmunohistoquímica se hace con bimentina y con la EMA, que es un antígeno epitelial de membrana, para poder mirar que son marcadores muy específicos anatopatológicos para esta meningioma. ¿Listo? Vamos a encontrar, por ejemplo, un ejemplo. Acá están toda la convexidad, si lo logran ver. Ejemplos de meningiomas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacer el tema de la imagen del diagnóstico? Entonces, en la resonancia principalmente vamos a encontrar un patrón muy homogéneo, van a ser tumores muy redondeados, muy bien delimitados. Además, va a tener algo muy específico que es la cola dural. Esta cola dural es como un solapamiento o un engrosamiento de la dura madre que se ve como al final de estos tumores. Aquí la vamos a ver anteriormente. Aquí se logra ver súper bien como esa colita que tiene ese tumor se la llama cola dural. Listo, hacer ese engrosamiento de la dura madre. Entonces, ¿qué más vamos a encontrar? Calcificaciones que van a ser los famosos cuerpos de Samoma, que son por eso es que son tan hipercaptantes y por eso es que se ven como tan visibles estos tumores a la resonancia. Y además va a tener dos cosas muy importantes, que hacer la hiperostosis, que es el engrosamiento como tal de la bóveda craneal. Lo vemos acá súper bien, donde está la fecha amarillita. Y vamos a tener un fenómeno de blistering que va a hacer que lo que pasa es que esos tumores van a infiltrar los huesos que están cercanos al tumor y lo van a como infiltrar. Aquí se lo van a ver súper bien. Entonces infiltra todos estos huesos vecinos y hace que genere ese fenómeno como de fragmentación. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? Es un tumor de mejor pronóstico. Cuando se operan, probablemente pueda ser curativa, ¿cierto? Y por eso es que esos pacientes, yo dejo la radioterapia en casos especiales. ¿En quiénes? Meningiomas malignos, que sean atípicos, o que no haya podido yo hacer la resección completa, o el cirujano no haya podido hacer la resección completa, y además que sean muy recidivantes. También tendría que empezar con radioterapia. ¿Listo? Importantísimo. Aquí vamos a ver un ejemplo. Ahora vamos a hablar del neurinoma del octavo par o el schwannoma vestibular, que esta es una patología benigna, es de crecimiento muy lento, se asocia más a la vaina de mielina de la rama vestibular del octavo par. Entonces lo vamos a encontrar frecuentemente en el ángulo pontocerebeloso, por donde es el origen del octavo par, que es el vestíbulo coclear, y se dice que es el tumor primario, que es el más frecuente en esa fosa posterior en los adultos. Y que cuando yo encuentro ese tumor que sea bilateral, lo que vamos a encontrar es que probablemente tenga una neurofibromatosis de tipo 2. Entonces, si yo encuentro un neurinoma acústico bilateral, probablemente sea una neurofibromatosis de tipo 2. ¿Listo? Aquí vemos un ejemplo que pueden ser muy grandes. ¿Listo? Y vemos dónde están ubicados realmente. Ahora, ¿qué pueden encontrar en estos pacientes? Como está comprimido el octavo par, vamos a tener una hipoacusia neurosensorial, puede tener acúfeno, van a tener afectado también los huesillos y todo demás, va a tener obviamente vértigo ese paciente, y si ese tumor crece mucho, va a empezar a generar una compresión del séptimo y del quinto par. ¿Eso es que me generan los pacientes? Me genera una hipoestesia trigeminal, una pérdida de reflejo corneal, y por la compresión del séptimo par, la apariencia facial. Y estos tumores aunque sean lentos, crecen mucho y lo que hace es que puede llegar a comprimir otras estructuras adyacentes,
como el tomo es el tallo y otros pares canales, entonces yo puedo encontrar en ellos que desde ataxia, desde diplopías, hasta llegar a un paciente con un trastorno respiratorio y a un coma en estos pacientes. Entonces, ¿yo qué hago con esos pacientes? Lo primero, hacerle una resonancia importante y luego ya poder pensar en hacer un tratamiento que puede ser quirúrgico o puede ser por radioterapia o por radiocirugía. ¿Listo? Entonces, principalmente quirúrgico y radiocirugía. ¿Con qué lo vamos a hacer? Con rayos de gamma, que va a ser de cobalto 60. Entonces, eso va a ser circunscrito, va a ser solamente una sola sesión. Entonces, por eso es que también se puede tener como una opción importante para estos pacientes. Ahora vamos a hablar de tumor de la región pineal. Listo, esos tumores son varios, son en general más frecuentes en niños y lo vamos a diferenciar en dos tipos, germinales y no germinales. Importante, los germinales, el que más frecuente y el que vamos a hablar el día de hoy va a ser el germinoma. Listo, este germinoma produce principalmente mucha hidrocefalia, porque lo que es una estenosis del acueducto de Silvio, y eso me aumenta obviamente por hidrocefalia obstructiva, me aumenta la presión intracraneal y obviamente me da una hipertensión endocraneana también. A estos tipos de tumores le vamos a hacer marcadores tumorales para líquido cefalorraquídeo y en suero. ¿Qué pasa? Los geminomas, que es el más frecuente de todos estos, van a ser negativos y vamos a tener una elevación moderada de la alfa-fetoproteína, de la alfa-alcalina y de la gonadotropina coriónica humana. Importante. Entonces, en esos pacientes va a tener esos marcadores negativos y además esos tres alfa-fetoproteína, alfa-alcalina y la placentaria y la beta-hemoglobina, la gonadotropina coriónica humana van a estar levemente elevadas. ¿Listo? Y además, ¿esto para qué nos sirve? Si yo tengo esto positivo, lo que me puede decir es que cómo puedo hablar yo este tratamiento de ese paciente, cómo lo voy a realizar y además tener en cuenta las recidivas y poderlo tratar de manera preventiva. Además, y hay que tener muy en cuenta que los geminomas son de muy buen pronóstico porque son muy radiosensibles y se pueden tratar solamente con radioterapia. El resto ya se necesita cirugía como tal y el pronóstico va a ser mucho mejor los que son germinativos que los no germinativos. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta en estos pacientes. Aquí tenemos unos ejemplos de unas resecciones que se hicieron y además de unas imágenes de los tumores de la pineal. Listo. Listo, entonces para continuar tenemos los tumores hipofisiarios. Entonces, ¿cuáles son estos? Para empezar tenemos los, eh, ¿qué son los tumores hipofisiarios? Son tumores benignos de la adenohipófisis. Se dividen en dos, funcionantes y no funcionantes. Entre los funcionantes, el 70% corresponden a los prolactinomas y en ocasiones pueden llegar a ser mixtos que van a producir prolactina y hormona de crecimiento. Los vamos a clasificar con respecto al tamaño. Entonces, si tenemos un tumor menor de 1 centímetro, hablamos de que tenemos un microadenoma y si es mayor a 1 centímetro, pues tenemos un macroadenoma. Tienen una incidencia similar en ambos sexos y son más frecuentes en personas en la tercera y cuarta década de la vida. El tratamiento de estos es principalmente quirúrgico mediante una resección por vía transesfenoidal, o sea que entran por la nariz, así como lo vemos en la imagen, hasta llegar hasta el esfenoides, que es lo que está más cercano a la, a la hipófisis. Y como manejo médico tenemos la bromocriptina para tratar el prolactinoma y el octreotideo análogos para tratar cuando hablamos un tumor secretor de hormona de crecimiento. La radioterapia postquirúrgica también puede ser muy eficaz a la hora de controlar las recidivas de este tumor. Otra presentación del tumor es una apoplejía hipofisiaria. ¿Esta cómo se manifiesta? Se manifiesta con un deterioro neurológico rápido, cefalea, como vemos que es una de las principales manifestaciones en todos estos tumores, deterioro visual, que puede ser una amaurosis fugaz, puede haber una oftalmoplejía, reducción del nivel de conciencia, necrosis o infarto de la glándula o del mismo tumor. El manejo el tratamiento
Debido a que se acompañan también de parapituitarismo, el tratamiento es hormonal sustitutivo, principalmente con corticosteroides, y también se hace una descompresión quirúrgica urgente para mejorar la función visual. Seguimos con el craniofaringioma. El craniofaringioma es un tumor disembrio-clásico originado a partir de las células de la bolsa de Rathke, que es la que me va a dar el origen al parénquima de la adenohipófisis. Es un tumor supracelular, predominantemente en niños y adolescentes, y tiene dos presentaciones anatomopatológicas, que son la antinomatosa y la escamosa papilar. Este suele tener un importante componente quístico de contenido aceitoso y paredes parcialmente calcificadas en forma de paréntesis. ¿Cómo se va a manifestar este tumor? Va a presentar una difusión neuroendocrina, una hemianopsia bitemporal, que es la que tenemos aquí en la imagen, cuadrantanopsia inferior y o talla baja y obesidad. El tratamiento de pues, puede ser de varias maneras. Tenemos que puede ser una resección quirúrgica, una evacuación estereotáctica, que es la que se usa ese marco estereotáctico que tenemos en la imagen, terapia intracavitaria con fósforo, radioterapia o radiocirugía. Aquí tenemos la imagen del TAC, entonces podemos ver que alrededor de la hipófisis tenemos como unas pestañitas calcificadas. Entonces a eso es lo que nos referimos cuando hablamos de calcificación en paréntesis en el TAC. Seguimos con el linfoma cerebral primario. Entonces, este linfoma lo vamos a encontrar principalmente en pacientes con defectos inmunológicos, extremos de la vida o pacientes con VIH. Se asocia mucho con el virus del Epstein-Barr. Es un linfoma de células B y tiene una distribución perivascular. Entonces, si a la histología vemos que hay infiltrado de células B alrededor de los vasos, entonces estaremos enfrente a un linfoma cerebral. ¿Dónde se localiza principalmente? Se localiza en ganglios de la base, sustancia blanca periventricular y el cuerpo calloso. En el TAC vamos a encontrar una imagen que se llama imagen en anillo, así como se ve en los dos ejemplos que tenemos. Y el tratamiento de este son corticoides en dosis elevadas que me demuestran una importante disminución de las lesiones en la TAC, a lo que se le llama como un tumor fantasma. Y también se puede usar radioterapia combinada con quimioterapia. Y la quimioterapia se hace pues con metrotexate. Seguimos con el hemangioblastoma. El hemangioblastoma es un tumor benigno, principalmente de fosa posterior, puede ser sólido o quístico, con un nódulo mural hipercaptante. El 20% de estos tumores se da en relación con la enfermedad de von Hippel-Lindau, que es una facomatosis. ¿Qué es la facomatosis? Las facomatosis son enfermedades neurocutáneas que me predisponen a la presencia de tumores o a martomas. Estos hemangioblastomas se acompañan principalmente de hemangioblastomas retinianos y en otras lesiones viscerales. Cuando ya tenemos presencia del hemangioblastoma, se ve que tiene una relación muy típica con la producción de feocromocitomas. Acá tenemos pues el ejemplo en la imagen, ahí se ve grande ese, pues, esa masa ahí en la fosa posterior. Entonces el tratamiento para pues es una de elección es la cirugía para vaciar el quiste y exéresis del nódulo mural. De esto que tenemos que tener muy en cuenta, que vamos a tener en niños un tumor que se presenta muy parecido y se ve muy parecido en la TAC. Entonces, si vemos un quisto con un nódulo captante en su interior en el seno de un hemisferio cerebeloso, en niños vamos a pensar que es un astrocitoma pilocítico. Pero si lo vemos en un adulto, vamos a pensar inmediatamente en un hemangioblastoma. Entonces, para seguir, vamos a hablar del manejo médico en pacientes con tumores del sistema nervioso central. Lo primero que debemos hacer en estos pacientes es ver
cómo van a salir y qué calidad de vida van a tener. Entonces, eso lo hacemos mediante la escala de Karnofsky, que me va a hablar sobre, me va a hablar un pequeño índice de mortalidad a 6 meses, que si está por debajo de 50, vamos a tener que la mortalidad va a ser mucho más alta, va a ser menor al 50% en 6 meses. Y buscamos es darle mejor estilo de vida en el mayor tiempo posible. Entonces, con esta escala también vamos a poder tomar decisiones en patología neurooncológica. Bueno, es muy importante el manejo médico concerniente en estos pacientes, especialmente el manejo médico no quirúrgico, ya que estos pacientes tienen alteraciones metabólicas, hemodinámicas y especialmente la sintomatología en general. Es muy importante tener varios aspectos en cuenta. Primero, el edema cerebral que presentan estos pacientes. Es un edema vasogénico, es decir, se debe al aumento de la permeabilidad de los capilares de ese tumor cerebral, lo que lleva a que el volumen efectivo del tumor aumente en gran medida por el edema. Entonces, lo que se quiere es disminuir el edema cerebral y en este caso, pues disminuir los síntomas. Entonces, el manejo que se le debe dar, lo que más se recomienda son los glucocorticoides. Los glucocorticoides se pueden dar de forma intravenosa o por vía oral. Bueno, dentro de los esteroides, el que más se recomienda es la dexametasona, por 3 razones. Primero, porque tiene cero actividad mineralocorticoide. Segundo, porque se pueden dar de 2 a 3 veces al día. Y tercero, porque tiene una larga vida media. Entonces, en estos pacientes vamos a iniciar con dexametasona de 16 a 24 miligramos día. Ya luego en el posoperatorio se puede disminuir la dosis de 4 a 8 miligramos día hasta el inicio de la radiación craneal. Eso se hace pues como una disminución gradual. Y muy importante es que cuando vamos a empezar los glucocorticoides en estos pacientes, si tenemos la alta sospecha de parasitosis, debemos iniciar concomitantemente la profilaxis antihelmintos y antiprotozoos. Muy bien, ahora vamos a hablar de la hipertensión endocraniana en estos pacientes en el manejo médico. Lo primero es que esos pacientes hay que tener mucho cuidado con ellos, realmente porque vamos a ponerle oxígeno y hay que tener mucho cuidado con la hiperventilación. No podemos ponerle mucha presión porque si no tomamos todo ese CO2 de esos pacientes, hacemos una vasoconstricción generalizada y eso nos va a predisponer a llevar a una isquemia en esos pacientes, entonces sería catastrófico para esos pacientes. Además, si yo invento una posible urgencia que se me va a herniar, que tengo una inminencia de herniación cerebral, porque sabemos que se aumenta esa presión intracraneal, hay que iniciar rápidamente la terapia hiperosmolar. Entonces, ¿qué tenemos acá? Manitol y solución hipertónica al 7.5%. ¿Qué dosis van a utilizar en esos pacientes? Las que vamos a extrapolar de TEC, ¿cierto? Entonces vamos a tener que manitol, lo vamos a dar una dosis inicial de 1 gramo por kilo. Sabemos que cada gramo equivale a 5 cc de manitol, entonces vamos a dar una dosis al final de dosis inicial de 5 cc por kilo en esos pacientes. Y luego vamos a darle una dosis de mantenimiento a esos pacientes de 1 a 2 cc por kilo hora. Si no tengo manitol, sino que solamente tengo solución salina 7.5, lo que voy a hacer yo es que voy a dar un bolo inicial de 2 cc por kilo y luego le voy a dejar en una dosis de mantenimiento una dosis de 1.5 a 4 cc por kilo cada 6 a cada 8 horas. Entonces es muy importante tener en cuenta esas dosis en esos pacientes.
Eh, Bueno, hablando un poco sobre las convulsiones, vamos a tener en cuenta que la Academia Americana de Neurología 2000 y una guía de práctica clínica de la Asociación de Cirujanos Neurológicos pues concluyeron que no se recomendaba pues una dosis profiláctica para las convulsiones en los pacientes con tumores cerebrales sin convulsiones, ya que no cambiaba ni su aparición ni la supervivencia del paciente. Entonces, pues no se recomendaba la profilaxis antiepiléptica. Pero debido a que la presencia de múltiples convulsiones de un paciente puede llevar a la hospitalización prolongada y otras complicaciones, muchos cirujanos continúan recetando pues, los fármacos antiepilépticos antes de la operación y se recomienda que aquellos que no han tenido convulsiones puedan reducir esas dosis, pues esos medicamentos y suspenderlo antes de un mes después de la operación. Puede que previo al ingreso o durante la hospitalización el paciente presente pues crisis convulsivas. Entonces ahí debe ser manejado por medicamentos según el escenario. Entonces pues si tiene un estatus convulsivo o no. Y continuar la medicación de manera permanente. Y dentro de las dosis, de las cosas farmacéuticas que podemos utilizar, lo clásico es pues que utilicemos la fenitoína, el ácido valproico o el fenobarbital. Pero hay unos fármacos nuevos como es el levetiracetam, la lacosamida y la lamotrigina. Vamos a tener, por ejemplo, que pues lo más común y lo que más se usa es la fenitoína. Entonces, lo que vamos a utilizar es que la primera dosis, la dosis de impregnación, es de 18 a 20 miligramos kilogramo intravenoso, que se le pasa por 45 o 60 minutos, mientras que la dosis de mantenimiento es de 5 miligramos kilogramo. Y nunca se le disuelve en destroza en agua destilada. Hablando un poco sobre la trombosis venosa, hay que tener en cuenta que los tumores cerebrales junto a los cánceres de ovario y de páncreas se consideran como los procesos malignos con un alto riesgo de presentar un tromboembolismo venoso. Hasta el 30% de los pacientes con gliomas pueden verse afectados. Entonces, principalmente se da pues esta afectación en el periodo postoperatorio, pero el riesgo va a persistir durante toda la vida. Los principales pues, factores de riesgo que incluyen pues, que un tumor de alto grado de subtipo y subtipo glioblastoma, pues como lo que veníamos diciendo ahorita, que el glioblastoma era uno de los más comunes, incluyen que pues que sea mayor a 5 centímetros, que en la biopsia, se le haga una biopsia en lugar de resección total o subtotal, que tenga una pared o una plejía de miembros inferiores, o un tromboembolismo previo, o que tenga pues los tipos de sangre A o A y B, que tenga otros factores de riesgo como edad avanzada, que son factores pues de riesgo como más comunes, obesidad o terapia con bevacizumab. Entonces, pues a estos usualmente se les usa o se les pone la profilaxis de tromboembolismo. Entonces hay que tener en cuenta que al ingreso de los servicios de urgencias, el manejo antitrombótico va a depender como de la urgencia del paciente en el momento. Y cómo se esté presentando, pues como el paciente, ¿cierto? Y si se va a someter a un procedimiento quirúrgico. Así además de las condiciones pues, del paciente y las enfermedades de base que se tenga, y también de las imágenes sugestivas pues, que me sugieran que tiene como un sangrado tumoral, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta también sobre el ámbito ambulatorio, que no se aconseja el uso de la profilaxis de rutina para tromboembolismo venoso con cáncer, con excepción de los pacientes con un mieloma múltiple que reciben talidomida o lenalidomida junto con otras quimioterapias o dexametasona. Peso molecular como la dalteparina, la enoxaparina, tinzaprina, son el tratamiento de elección para el tratamiento de por vida de la tromboembolia venosa documentada en pacientes con tumores cerebrales. La warfarina es un sustituto aceptable si no está pues, disponible en las heparinas de bajo peso molecular. Y los filtros de vena cava tienen altas tasas de falla y se deben usar solo en aquellos pacientes que tengan una contraindicación a la anticoagulación. Muy bien, y para terminar ya, vamos a hablar sobre el manejo del dolor de estos pacientes y el tratamiento del EMES. Entonces, para el dolor vamos a primero, o sea, el medicamento de elección para estos pacientes va a ser la dipirona, o sea, los AINES, pero más que todo la dipirona,
porque esta va a tener una buena impregnación a nivel del sistema nervioso central, pasa muy bien la barrera hematoencefálica, lo que hace que sea óptimo para este tratamiento de este tipo de patologías. La dosis en estos pacientes va a ser de 1 gramo cada 6 horas y en los niños va a ser de 15 a 20 miligramos kilodosis cada 6 o cada 8 horas. ¿Listo? Lo importante es que ya en estos pacientes, si ya tienen un dolor un poco más fuerte, que según la EVA, según la OMS, es mucho más amplia, pues yo ya podría escalarlo a este paciente a opioides un poco más fuertes. ¿Como cuáles? Morfina, codeína. Pero hay que tener mucho cuidado con los opioides como el tramadol o como la meperidina, porque estos aumentan o disminuyen el umbral de convulsivo, por ejemplo el tramadol, o predisponen a generar convulsiones como lo hace la meperidina. Entonces, mucho cuidado con estos opioides para ponerles a pacientes con tumores en el sistema nervioso central. Y para el manejo del emesis, podemos hacer el manejo con la metoclopramida, pero hay que tener mucho cuidado con estos síntomas extrapiramidales que pueden generar, y por eso dicen que para mayor seguridad se puede utilizar el ondansetron o la domperidona, que sería un buen tratamiento para estos pacientes. Y por último, no hay que olvidar, es muy importante, la gastroprotección, porque estos pacientes van a tomar muchos medicamentos que van a predisponer a tener úlceras gástricas, que a su vez, pues eso es un mal pronóstico para estos pacientes. Entonces, muy importante esta gastroprotección. Y por último, no olvidar el manejo psicológico de estos pacientes, hacer una buena terapia psicológica para ellos y hacer un trabajo muy competente en todos los profesionales interdisciplinarios del área de la salud. Entonces, esa sería nuestra bibliografía. Espero les haya gustado. Si tengan alguna duda, ya saben, con el profesor o con nosotros. Espero de verdad les haya gustado a todos ustedes. Y les agradecemos por vernos el día de hoy. Muchas gracias.